Estaba en una gasolinera, fui a la caja para pagar la gasolina y comprar unas bebidas porque estaba a punto de hacer un pequeño viaje por carretera. Allí estaba un hombre grande, de cabello ralo y barba pelirroja, con una placa de identificación que decía Chui. Le sonreí de manera amable y fui cortés, ya que trabajo en atención al cliente y siempre trato de ser agradable con todos, nunca sabes qué tipo de día puede estar teniendo la otra persona. Chui me devolvió la sonrisa y me preguntó si nos conocíamos de antes. Nunca lo había visto en mi vida, así que hice una broma diciendo: debe ser que tengo una cara muy común, y solté una pequeña risa para aligerar el momento. Sin embargo, algo en su tono hizo que todas mis alarmas internas se encendieran. Sentí un nudo en el estómago mientras él se tomaba su tiempo para cobrarme. Chui siguió hablándome, diciéndome que me veía muy bien ese día, y de repente mencionó mi nombre anterior, ese que no uso desde hace años. Mi deadname. No le he dicho a nadie mi deadname desde que asumí mi identidad no binaria. Lo detesto y hago todo lo posible por mantenerlo en secreto. Además, estaba pagando en efectivo, así que no podía entender cómo lo sabía. Sonreí forzadamente, tratando de restarle importancia, e insinué que ese no era mi nombre diciendo: no, me llamo Royal. Frunció el ceño y se rascó la barba, y pude jurar que algo parecido a caspa con manchas de sangre cayó sobre el mostrador. Tomé mi cambio y salí rápidamente hacia mi coche. Comencé a llenar el tanque lo más rápido que pude. Saqué mi teléfono con la intención de compartir mi ubicación y contarle a mis amigos y a mi mamá lo que estaba pasando. Fue entonces cuando sentí un aliento caliente en la nuca y el peso de alguien pegado a mi espalda. Me giré de golpe, y ahí estaba Chui. Un olor indescriptible, repugnante, golpeó mi nariz mientras él me miraba desde arriba. Yo mido 1.67 metros, y él debía medir cerca de 1.83 metros. Chui sonrió, dejando al descubierto varios huecos donde faltaban dientes. Me dijo que era una grosera por estar hablando de él a sus espaldas. Reí nerviosa y me disculpé, tratando de calmar la situación. Intenté retirar la manguera de gasolina del coche, pero antes de que pudiera tocarla, Chui la tomó y lo hizo por mí, sonriendo con suficiencia y diciendo que no debería ocuparme de cosas tan masculinas. Luego empezó a decir que finalmente recordaba de dónde me conocía. Según él, yo había sido su esclava sexual en una vida pasada, que él había sido mi amo y que reconocería mi cuerpo en cualquier lugar. Tengo 17 años, y jamás en mi vida había visto a este hombre. Asentí con una sonrisa nerviosa, intentando reír y diciendo: ¿de verdad? No quería enfurecerlo. No parecía contento con mi reacción. Mientras intentaba rodear el coche para entrar y arrancar, él abrió la puerta del lado del copiloto como si fuera a subirse. Entré en pánico total. Encendí el coche y pisé el acelerador a fondo, dejando ambas puertas abiertas mientras arrancaba. En el retrovisor, vi cómo Chui caía al suelo y comenzaba a gritar y maldecir. Conduje 1 kilómetro más antes de detenerme para cerrar las puertas. Así que, Chui de la gasolinera, espero que nunca volvamos a encontrarnos. Tenía 16 años e iba de viaje con mi mamá y mi hermana, que tenía 20, atravesando el país en auto. Era tarde, pero aún estábamos bien descansadas y alertas. Íbamos por la autopista y necesitábamos cargar combustible y usar el baño, así que nos detuvimos en el único parador en 300 kilómetros. Había una camioneta llena de adolescentes en un viaje por carretera en la gasolinera, y un pequeño coche gris estacionado en el surtidor frente a nosotras, con 2 jóvenes parados afuera, inmóviles. Al llegar, todo se sentía mal. Habíamos estado en la carretera durante días, habíamos visto muchos paradores de noche y nunca habíamos tenido miedo hasta ese momento. Mi mamá y mi hermana entraron y yo me quedé en el auto. Escuché a los adolescentes decir que les daba escalofríos y que no podían hacer funcionar el surtidor, así que se fueron a toda prisa. Yo observaba el coche frente a nosotras, y los 2 hombres no se habían movido ni 1 centímetro. No hablaban. No estaban con sus teléfonos. Simplemente estaban allí parados,
quietos como estatuas. Mi hermana y mi mamá volvieron corriendo al auto, y cuando subieron, los dos hombres giraron lentamente la cabeza para mirarnos, sin mover ni pivotar el resto de sus cuerpos, y les juro por Dios que todas vimos lo mismo. Tenían los ojos negros como la brea y vacíos. Verdaderamente vacíos. No eran negros, no reflejaban ninguna luz, solo un vacío. Salimos de allí a toda velocidad y no paramos hasta llegar a la siguiente ciudad. ¿Lo peor de toda la experiencia? No pudimos encontrar el lugar en ningún mapa. Sabíamos exactamente en qué punto de la autopista buscar, y no pudimos hallarlo en Google Maps ni en ningún mapa de papel que teníamos. Incluso preguntamos a los lugareños sobre la espeluznante gasolinera en ese tramo de la carretera y solo recibimos miradas de confusión. Desde entonces, hemos vuelto a viajar por esa autopista, y no hay ningún parador allí. Creo que esto fue en abril de 2018. Había ido a Colorado para un concierto y estuve conduciendo por ahí, explorando todo antes y después. El día antes del concierto, estaba manejando por las montañas rocosas porque pensé que sería genial, supongo. Ya eran como las 9 de la noche. Llegué a una gasolinera y había una mujer mayor con una maleta gigante. Entré, compré un paquete de cigarrillos, puse gasolina. Cuando me iba, me pidió que la llevara. Siendo joven y estúpido, dije que sí, súbase, señora. Luego me hizo meter su maleta gigante en el asiento trasero y nos fuimos. El viaje comenzó bastante normal al principio. Solo hablamos de la vida. Ella hablaba más, sobre todo de sus hijos y su familia. Afirmaba que estaba haciendo autostop hasta Alaska por alguna razón loca que no puedo recordar. De todos modos, tenía un porro que decidí darle para que fumara mientras conducíamos, no sé por qué. Tal vez para que se callara un poco. Eventualmente me preguntó si quería probar su hierba, pero seguía mencionando que tenía un sabor raro. Lo cual fue una señal de alerta, así que cortésmente dije que no. Luego empezó a ponerse extraña, hablando de campamentos de indigentes donde la gente fuma metanfetamina. Entonces la miré bien y me di cuenta de que probablemente era una drogadicta de unos 40 años y no tan vieja como pensaba. También creo que vi una nuez de Adán y que podría haber sido un hombre. En fin. Empezó a señalar los letreros de las áreas de descanso, que estaban a más de 100 millas de distancia, e intentaba convencerme de ir a una con ella. Y seguía diciendo, no tengo dinero, pero algunas personas te harán una mamada si les das un aventón. En ese momento, estaba conduciendo como un loco en medio de una tormenta de nieve bastante fuerte, con la esperanza de ser más visible y que la gente me notara si algo pasaba. Estaba aterrado por mi vida. Rechazando cortésmente todas sus insinuaciones sexuales y relacionadas con las drogas. Finalmente llegamos a un pueblo en el lado opuesto de las montañas rocosas desde Denver, y me detuve en una gasolinera y le dije, bueno, tengo que volver a Denver a dormir. Te dejo aquí. Todo lo que dijo fue, eres un joven muy inteligente y la ayudé a bajar la maleta, y me fui agradeciendo a Dios que todavía estuviera respirando. Si alguien cuestiona mis acciones, esto fue en un momento de mi vida en que estaba particularmente perdido y no estaba en un buen estado mental. Definitivamente no debería haber estado vagando por Colorado solo, soy un tipo pequeño, sin armas aparte de un cuchillo. Soy increíblemente afortunado. Era una noche infernal. La tormenta había convertido las carreteras en ríos oscuros, y las luces parpadeantes de las barricadas frente al club de golf parecían flotar como fantasmas en la lluvia. Mientras aminoraba la marcha, un destello captó mi atención, un Mercedes negro estacionado más allá de las barricadas, con las luces de emergencia parpadeando como una advertencia muda. Mi instinto como paramédico me obligó a detenerme. Salí de mi camioneta, el viento y la lluvia azotándome sin piedad, y caminé hacia el vehículo. Con mi linterna en mano, iluminé el interior del auto. Lo que vi en el asiento trasero me hizo fruncir el ceño, un hombre desplomado,
como si el sueño lo hubiera atrapado en medio de la tormenta. O tal vez algo más. Supuse que se trataba de unos borrachos buscando refugio de la tempestad. Me acerqué a la ventana del conductor y golpeé el vidrio, el eco del impacto apenas audible entre el rugido de la lluvia. La linterna trazó un rayo de luz sobre el conductor. Allí estaba, sentado rígido como una estatua, sus ojos fijos al frente con una mirada que parecía atravesar el infinito. Ni mi luz ni el golpeteo lo hicieron parpadear. Ni un pestañeo, ni un estremecimiento. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Inquieto, giré hacia el asiento del pasajero. Otro hombre estaba desplomado sobre el tablero, su cuerpo completamente inerte. Mi respiración se volvió pesada. Algo no cuadraba. Algo estaba terriblemente mal. Tomé mi radio y llamé a la estación de policía. Mi voz, firme pero tensa, solicitó apoyo inmediato, una unidad código 2, sin luces ni sirenas. Mientras explicaba la situación, regresé a mi camioneta para buscar mi maletín de emergencias. A mitad de la conversación, la operadora me pidió que confirmara el número de placa del auto. Cuando me giré hacia el Mercedes, un rugido metálico rasgó el aire. Un camión de canasta de la CFE bajaba por el camino cerrado, sus faros bañando el paisaje en haces de luz caótica. Me aparté para dejarlo pasar, y al rodearlo para volver al Mercedes, mi estómago se hundió, el auto había desaparecido. Corrí hacia el conductor del camión, mis palabras apenas coherentes. Él bajó la ventanilla, y con una voz áspera y tranquila, explicó que el camino estaba completamente bloqueado por un árbol gigante caído. Nadie podía pasar. No esta noche, ni en varios días. Mis ojos recorrieron la carretera cerrada y las barricadas detrás de mí. Un árbol de 25 metros bloqueando un lado y las barricadas sellando el otro. Entonces, ¿a dónde demonios se fue ese auto? Desde aquella noche, un peso invisible me oprime cada vez que me detengo en emergencias. La tormenta terminó, pero el recuerdo de esos hombres inmóviles y la inexplicable desaparición del Mercedes sigue acechándome, como si algo me observara desde la oscuridad de lo desconocido. Primero, un poco de contexto sobre mi papá. Es un hombre lleno de carácter y color. Aunque ahora es más bien un abuelo tranquilo, cuyas mayores travesuras consisten en escribir cosas como una caja de gatitos muertos en el sombrero de temas cuando jugamos charadas en la reunión familiar de Nochebuena, en mi infancia era un loco. Era un padre increíble, honesto hasta el extremo y con un carácter inquebrantable. Se disculpaba cuando creía que estaba equivocado y se sentaba a llorar contigo cuando algo te estaba destrozando la autoestima. Sin embargo, tanto como le debo mi moral y mi compasión por los demás, también le debo mi sentido del humor profundamente retorcido y de nada es sagrado. Mi papá encontraba más alegría en la vida atormentando a sus hijos que en cualquier otra cosa. Vivíamos en la granja de mi abuela, en una zona rural de Tennessee, y cuando se iba la luz, algo que ocurría muy a menudo, me desafiaba a correr hasta el buzón y luego me encerraba afuera, a las 10 de la noche, cuando tenía solo 10 años. Se reía tan fuerte que podía escucharlo por encima de mis gritos mientras golpeaba la puerta rogándole que me dejara entrar. Era el tipo de padre que te despertaba por las mañanas encendiendo una motosierra, adelantaba los relojes de la casa para que te alistaras para la escuela a las 2 de la madrugada, y se paraba en el porche en calzoncillos mientras subías al autobús escolar gritando, «Te amo, te voy a extrañar tanto», con un tono que solo podía dar a entender que sufría un severo daño cerebral. En otras palabras, siempre estaba buscando una forma de asustarte, avergonzarte o simplemente darte una experiencia tan loca e inesperada que estuvieras garantizado a recordarlo para siempre. Y funcionó. Amo a ese hombre. Ahora, ese contexto era necesario para entender esta historia, que ocurrió en mi penúltimo año viviendo en la granja de mi abuela. Yo tenía 17 años y trabajaba en un pequeño empleo en mi pueblo, acomodando cervezas en las neveras y trapeando pisos en la gasolinera local. Estaba manejando de regreso a casa en mi pequeña camioneta, como a las 10 de la noche, y al entrar al camino, los faros iluminaron la colina hacia la casa de mi abuela y luego bajaron hacia el borde de nuestra casa móvil. Me detuve de inmediato.
con las 4 ruedas aún en el camino, apuntando al final de ese tramo recto de grava, pude ver a mi papá. Su vieja camioneta de plataforma y la minivan de mi madrastra estaban estacionadas en la base de nuestra casa rodante, apuntando hacia la izquierda. Él estaba detrás de ellas, de espaldas a mis faros. Nuestra labradora Chocolate, Cassie, estaba sentada a sus pies, mirándolo fijamente, sin prestar atención al vehículo que entraba en su territorio, lo cual era muy inusual para ella. Solo me detuve porque era muy tarde y era raro que mi papá estuviera afuera a esa hora. Era mitad de semana. A esas alturas, generalmente ya estaba tirado en su sillón reclinable, con nada más que su ropa interior, mientras el canal de historia murmuraba en voz baja sobre la guerra civil. Avancé lentamente por el camino. Nuestro camino de entrada tenía unos 50 metros de largo, y mientras conducía lentamente hacia el fondo, mi papá empezó a caminar, aún de espaldas a mí, y se metió detrás de los vehículos. La altura de la minivan de mi madrastra lo ocultó por completo. Pasaron otros 15 segundos desde ese punto hasta que llegué al final del camino. Estacioné mi camioneta junto a la plataforma de su camioneta, dejando mi lado más cercano a la carretera. Tomé mi vaso gigante de soda y bajé del vehículo. ¿Papá? Pregunté. No hubo respuesta. ¿Papá? Repetí. Nada todavía. De inmediato, me empecé a sentir un poco inquieto. Pero luego pensé casi de inmediato, este tipo quiere asustarme otra vez. Seguro cree que no lo vi. Me arrodillé y miré debajo de los vehículos. Su bota izquierda. Inconfundible. Las patas traseras y el trasero de Cassie estaban justo al lado de él, con la cola metida entre las piernas. Grité, no estás haciendo un buen trabajo escondiéndote, papá. Puedo ver tu bota asomando detrás de la llanta de la van. Vi cómo su bota izquierda se deslizó lentamente hacia la derecha hasta quedar oculta detrás de la llanta junto con la otra. Aún sin respuesta. Llamé al perro, Cassie. Cassie se dio vuelta y literalmente se escabulló por debajo de los vehículos para llegar hasta mí, como si estuviera bajo fuego cruzado. Cuando llegó a mi lado, gimoteaba y actuaba de manera extraña, como si estuviera aterrorizada. Su comportamiento era lo que imaginarías de un perro que ha sido maltratado constantemente, algo que jamás había visto en ella. Cuando la toqué, sentí como su cuerpo se relajaba un poco, casi como si hubiera soltado un suspiro de alivio. Se pegó a mis piernas como si su vida dependiera de ello, como aún estaba arrodillado y un poco desequilibrado, casi me derriba. La acaricié por un momento, intentando tranquilizarla, pero seguía mostrando signos de miedo. Con la cola aún entre las patas, se metió entre mis piernas cuando me levanté. Fue al ver lo raro y tímido que actuaba casi que decidí que quizá estaba interpretando mal la situación y que sería mejor entrar a la casa. Mi papá podía ser un bromista, pero cuando lo descubrías, lo descubrías. Nunca prolongaba las cosas una vez que te dabas cuenta. Solía salir y decir algo como, supongo que ya no son tan crédulos como antes. Tendré que subirle el nivel a mis bromas. Mi papá no bebía mucho, y rara vez llegaba a emborracharse. No podía entender qué estaba causando este comportamiento tan extraño, pero empezaba a ponerme nervioso. Hice un último intento de comunicarme. Papá, sé que estás ahí. Te vi cuando llegué al camino. Ya basta, ¿qué estás haciendo afuera? Ninguna respuesta. Comencé a rodear mi camioneta, dispuesto a pasar junto a los vehículos y acercarme a él. Cassie, en cambio, entró en pánico y empezó a gimotear más fuerte. Se pegó aún más a mis tobillos, agachada contra el suelo, con la cabeza girando frenéticamente de un lado a otro. Me detuve frente a mi camioneta. Me quedé allí unos segundos más en silencio, esperando algo, aunque no estaba seguro de qué. Finalmente, anuncié. Bueno, ya me voy adentro. Nos vemos en un rato. Me giré y caminé hacia el porche, inconscientemente acelerando el paso al llegar al primer escalón. Casi se quedó atrás, sin seguirme al porche, pero parecía estar montando guardia al pie de los escalones. Con las llaves en la mano, ya estaba buscando la del cerrojo. Un nudo de pánico comenzó a formarse en mi pecho, aunque no sabía por qué.
Rápidamente abrí la puerta, entré de un salto, me giré y cerré la puerta de golpe detrás de mí, asegurando el cerrojo en un solo movimiento fluido. Detrás de mí, escuché una voz que gritaba: ¿Qué diablos estás haciendo? Me giré de inmediato. Mi vaso gigante cayó al suelo y explotó, derramando el contenido por todo el piso de la sala. Ahí estaba mi papá, en ropa interior, levantándose de un sueño profundo en su sillón reclinable. Comencé a hiperventilar y, entre jadeos, logré gritar: «Hay un hombre en la entrada. Está escondido detrás de la camioneta. Pensé que eras tú». Estaba hablándole, papá. Casi colapsé en el suelo. En menos de 15 segundos, mi papá estaba saliendo por la puerta trasera con una linterna y una pistola en la mano, aún vestido solo con ropa interior. Permaneció afuera lo que me pareció una eternidad. Cuando volvió a entrar, estaba pálido como un fantasma. Me dijo que definitivamente había alguien ahí afuera, pero que no pudo verlo. Escuchó los pasos mientras corrían, pero cuando dirigió la luz hacia donde provenían los sonidos, no había nadie. Lo más extraño era que nuestra casa estaba frente a un campo de maíz de 150 acres. Era temporada baja, así que todo estaba arado, solo tierra expuesta. No había lugar donde alguien pudiera esconderse. Fue una experiencia aterradora, y sé que parece fácil de explicar. Mi mente quiere convencerme de que frustré a un ladrón de autos o que quizás evité un posible robo. Pero aquí está lo inquietante: mi papá tiene una postura inconfundible y una forma de caminar aún más inconfundible. Estoy seguro de que eran sus botas las que vi bajo la camioneta. También sé que, si él hubiera planeado todo esto, habría hablado de ello durante años. Hablaría de cómo me asustó tanto a los 17 años y lo divertido que fue. Él cuenta esta historia de vez en cuando, pero siempre termina con el mismo detalle. Que no fue hasta que estaba afuera, corriendo en ropa interior con una pistola, que me di cuenta de que casi había estado durmiendo en el suelo, junto a su sillón, cuando entré corriendo por la puerta. Era sargento del ejército de los Estados Unidos y estaba por licenciarme del servicio militar cuando el presidente Bush ordenó enviar más tropas a Irak en 2003. Acababa de regresar a casa, en Austin, Texas, cuando me convocaron a mi unidad local de la Guardia Nacional en el campamento Mabry y me dijeron que me volvían a llamar al ejército, pero la unidad ya estaba asignada para desplegarse en Irak. Yo aún no formaba parte de su unidad, así que el comandante me ofreció una exención para desplegarme con un contratista del gobierno, Halliburton, en Houston. Sabía que ganaría más dinero como contratista, así que acepté la oferta. Poco después de llegar a Kuwait, al campamento Doha, comencé a trabajar con el equipo de operaciones supervisando asuntos de logística. Nos encargábamos del convoy diario de suministros entre Kuwait y Bagdad, una ruta plagada de incidentes con artefactos explosivos improvisados, NAEI, escaramuzas con armas ligeras y averías casi constantes de vehículos del ejército y civiles. Como había sido artillero de ametralladora ligera, SAW, en la primera división de infantería mientras estaba en servicio activo, y técnicamente seguía en la guardia, a menudo iba en los convoys operando un arma montada que acompañaba a los convoys, en su mayoría civiles. Durante estas rutas tuvimos algunos encuentros extraños en un área al sur de Bagdad conocida entonces como el Campamento Babilonia. Ocupado por tropas francesas, pero designado como sitio arqueológico por razones obvias, el Campamento Babilonia estaba ubicado en el área que se decía que había sido habitada originalmente por la famosa Torre de Babel. De hecho, había ruinas allí que parecían indicar que una estructura masiva alguna vez estuvo en ese lugar. Tuve dos incidentes extraños mientras pasábamos por allí. El primer incidente parece un poco benigno, pero prepara el ambiente para el segundo. Estábamos pasando por el campamento Babilonia una tarde cuando nuestro convoy recibió disparos de armas ligeras. El procedimiento operativo estándar, POE, en ese momento era detener el convoy y responder al fuego. Esto se debía a que, en el pasado, tales incidentes terminaban siendo un francotirador solitario intentando asustar al convoy para que se topara con AEI en la carretera. Debido a esto, el POE cambió a detener el convoy, desmontar y responder al fuego.
Mientras los ingenieros buscaban dispositivos explosivos en la carretera, escaneamos el horizonte en busca del enemigo. Nada. Lo más probable es que hubieran huido de inmediato. Sin embargo, las ruinas alrededor del campamento Babilonia estaban llenas de figuras sombrías que parecían moverse por el área. Varias veces veíamos las figuras, pero desaparecían inmediatamente. Un contratista, acostado a mi lado con su arma, comentó: «Qué extraño que estemos a la sombra de Babel y luchando contra lo sobrenatural». No respondí, pero sabía que era un masón de grado 32 muy interesado en los aspectos arcanos de Babilonia, etc. En ese momento no sentía que hubiera mucho de sobrenatural, pero sí vi las figuras sombrías y extrañamente pequeñas, que se movían rápidamente entre las estructuras. Una vez que se determinó que la carretera estaba despejada, continuamos hacia Bagdad. El segundo incidente ocurrió aproximadamente un mes después. En ese momento, el clima en el sur de Irak y Kuwait se había vuelto bastante frío por la noche. Durante este encuentro, acabábamos de completar la entrega de suministros a Bagdad y estábamos regresando al campamento Doha en Kuwait cuando un vehículo de nuestro convoy se averió. Una vez más, nos encontramos justo en el campamento Babilonia. Mientras los mecánicos del ejército revisaban el vehículo, y el resto de nosotros tomábamos posiciones de combate alrededor del área, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Comenzó con una luz extraña que se balanceaba en el desierto. Pensando que era una persona con una linterna, usamos visores nocturnos, NVG, para observar. Era simplemente una bola de luz brillante moviéndose hacia un conjunto de ruinas. Después del contacto inicial con la luz, algunos de nosotros nos habíamos adelantado alejándonos del convoy para ver cuál era la fuente. Después de ver que era autónoma y no una persona, nos alarmamos un poco. Entonces escuchamos un sonido que nunca olvidaré. Un largo lamento comenzó desde una de las estructuras en ruinas no muy lejos. Sonaba como una mujer en agonía, mezclada con soledad. Los sonidos continuaron mientras nos acurrucábamos en el frío y la oscuridad, preguntándonos qué demonios estábamos escuchando. Con nuestros NVG equipados, usamos nuestras linternas para iluminar las ruinas. Si alguna vez has hecho esto, sabrás que una linterna normal con NVG parece un enorme haz de luz. Escudriñamos el área, pero no se vio la fuente de los lamentos ni la bola de luz. En ese momento nos informaron por radio que el vehículo estaba reparado y listo para partir, así que decidimos regresar al convoy. Me estaba echando mi SAW al hombro cuando noté que mi compañero contratista estaba mirando las ruinas con horror. Estaba paralizado. Lo sacudí y salió de su estupor, abandonando rápidamente el área con el resto de nosotros. Una vez que estuvimos de regreso en el campamento, y ya era agradablemente de día a la mañana siguiente, varios de nosotros estábamos charlando sobre el encuentro en el campamento Babilonia antes de nuestra sesión informativa diaria de operaciones. Fue entonces cuando recordé la expresión aterrorizada en el rostro del contratista. Así que le pregunté al respecto. Todavía estaba obviamente traumatizado por el evento, pero logró explicar que, mientras nos íbamos de nuestra posición en la colina arenosa, vio una figura alta y negra parada junto a las ruinas. Nos estaba observando mientras la buscábamos. Dijo que sintió una ola instantánea de desesperación y pensó que iba a morir. No recordaba haberse ido del área. Su siguiente recuerdo era en el Umbee de regreso a Kuwait. Ahora escribo libros de no ficción sobre lugares embrujados para la editorial Llewellyn y he visitado cientos de lugares con fama de estar embrujados. Pero nunca olvidaré la figura que se lamentaba en las ruinas de Babel. También vale la pena señalar que, cuando conté esta historia a algunos de nuestros empleados pakistaníes en el campamento Doha y el campamento Arif Khan, también se horrorizaron bastante. Uno de ellos, un traductor al que llamábamos Ardi, dijo que nos habíamos encontrado con un jinn, o un espíritu condenado, y que teníamos suerte de poder contarlo. Estoy de acuerdo. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.